Toda historia tiene un propósito, una historia de vida, y en este caso vamos a conocer la de Cecilia Abrile, una historia muy linda, particular, con este libro maravilloso, Proyecto 1000, el inicio. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me encanta, me encanta. Bueno, vos sos ingeniera en sistemas, tenés una larga recorrida en el mundo primero de las empresas, pero ¿cómo nace este libro? Bueno, en mis 30 conocí a una persona en una rave, en esas fiestas, que me dijo que tenía que escribir un libro. Y me quedó la idea, viste, cuando algo te resuena, parecía muy simple, pero me llevó más de 20 años encontrar el contenido exacto para transmitir, porque un poco lo que quería transmitir era algo que tuviera sentido, que hiciera sentido y que fuera a nivel de creación consciente y no tal vez un raconto de un montón de experiencias muy complicadas, muy duras, muy difíciles por las que fui pasando y que hacer un raconto de todo eso, o sea, no me parecía que sumaba. Entonces, cuando yo logré entender todo lo que había vivido y todo eso que había pasado, cuál era el sentido, ahí pude darle forma a lo que es Proyecto 1000. Y fue con, siempre, digo, a lo largo de todos esos años, yo iba viendo distintas, no sé, siempre me encantaron las películas de Disney, tipo Kung Fu Panda, o, bueno, porque tienen un mensaje y la pueden ver todos, desde los niños, adolescentes, adultos y en conjunto incluso, ¿no? Y en 2020, diciembre de 2020, vi una película no contada. Entonces dije, ah, esta es. Y en realidad es una metáfora estructural de la experiencia de vida humana, porque Proyecto 1000 de lo que habla es de la conciencia que está en cada uno de nosotros y que podemos interpretarnos a nosotros mismos de 20 millones de posibilidades. Y entonces, ¿por qué no elegir una posibilidad que nos permita nutrirnos y avanzar en la vida de manera favorable? Ahora tenés una historia larga porque hubo mucho tiempo desde la idea hasta llevarlo al Sí, papel. ¿Por qué emociones pasaste en ese tiempo? bueno, mira, voy más para atrás para decirte, porque la parte, lo que es el camino ese mío. En mi adolescencia eh, leí un libro de Longchamp Rampa, El Cordón de Plata, y luego hice una meditación y tuve una percepción, me asusté. Es como que me asusté, no tenía quien preguntarle qué era eso que yo había sentido. Y entonces me cerré. Es como que dije, bueno, no, yo necesito control en mi vida. Y entonces pasé cada vez más, o sea, es como que mi parte intelectual tomó el liderazgo. Y el resto, la parte emocional, espiritual y corporal, las encerró, las corrió, las cayó. Eh, y entonces, bueno, fui muy intelecto, trabajé en multinacional, o sea, con premios, un montón de cosas y fantástico, disfruté también en paralelo. Pero bueno, si sos 100% intelectual, en algún momento la vida te golpea, te vas golpeando en la vida. Entonces eso fue hasta los 30, que ahí viajé con un amigo y mi amigo se ve que me vio, lo notó, lo notó. Y entonces me dijo, ¿por qué no haces Hoffman? En su momento, un proceso es una semana inmersiva de autoconocimiento, vas a los lugares más profundos que no te gusta ver, que todo lo que no querés ver, pero ahí logró aflorar mi parte emocional. Y después, ahí ya lideró la parte emocional, o sea que fue otra Apareció. etapa, Claro. apareció y empezó. Y después vino la parte corporal, que yo el cuerpo, digo, lo había usado en el buen sentido porque de la palabra, pero yo hacía mucho deporte y me lo luxaba y se me luxó 8 veces, entonces llegó un momento que el hombro ya dijo basta. Me tuve que operar y empecé un periodo de rehabilitación de más de un año para poder tener la movilidad completa, con lo cual ahí pasó a liderar mi cuerpo. Entonces Claro. en cada una de esas etapas, sí, 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 sí. en cada una de esas etapas fueron como muy marcadas y fui tomando conciencia, soy muy autoanalítica de lo que me va pasando. Y, y después vino la parte espiritual. Y después de la parte espiritual es como que empecé a dar servicio y yo dije, bueno, ¿qué me diferencia del resto? Entonces, bueno,
ahí surge Proyecto 1000, ¿no? Genial porque fuiste uniendo todo. Ahora, ¿qué recordás de ese momento cuando eras adolescente que hiciste mención Sí. que tuviste ese momento que te marcó? A ver, ¿y qué fue lo que Y pasó? no, es muy difícil, digo, a cualquiera porque yo digo, cuando no tenés una habilidad, pero no te enseñan, entonces uno la interpreta. Y la interpretas y de repente la interpretas mal. O sea, o buscar la herramienta, porque yo digo, cuando nacemos es como si toda la información nuestra se hubiera comprimido en un punto y de la que o sea, podemos acceder, pero en esta 3D no, no, no nos enseñan, digamos, en la edad temprana cómo acceder a conocimientos que ya tenemos. Entonces, después vamos generando nuestra realidad en función de esa interpretación ¿Qué tenemos? que tenemos, y así es como que todas las consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, mira, me pasaron dos eventos. Uno, cuando estaba en quinto grado, con el poder del pensamiento, digo, porque me acuerdo estábamos en el recreo y fue algo que yo pensé que me había... Y fue tan instantánea la reacción que yo me asusté también. No sé, capaz que te doy un ejemplo, ¿no? Que se tropiece y tac, se tropezó, se quebró, no sé qué pasó, ¿viste? Entonces, en eso, como yo me asusté, como no sabía comunicarme, no sabía hablar, ¿qué hice? Me cerré. Es como que dije, no, no, yo no empiezo a discutir nada con nadie, yo no hablo más con nadie, y así avancé en mi vida. Te fuiste metiendo para adentro. Claro, pero ni siquiera de querer pensar, Sí, ¿entendés? sí, O sí, sea, te entiendo. entonces después cuando, eh, no sé, en grupos o, ¿viste? O sea, entonces cuán importante es lo que te pasa, poder concientizarlo para poder reinterpretarlo, ¿no? Y todas esas experiencias que fueron con el paso del tiempo, hoy tenés el libro en tus manos y bueno, ¿y qué te pasa de verlo y de todo este recorrido largo y de qué se trata Proyecto 1000? Ok, bueno, como querer, quiero que lo lean todos. Es como, porque la información que tiene, o sea, está escrito, relata la historia de Ara. Ara es de las Pléyades. Eh, Sus padres se fueron antes de que ella tuviera conciencia de quiénes eran. Sí, exactamente. Entonces un día ella, harta, adolescente, harta de todo lo que pasaba y lo que le pasaba, recibe una invitación para viajar a Mep, un planeta distante. Ella siente que ese yendo, alistándose, va a ser el camino para encontrarlo, se alista. ¿Y qué pasa ahí? Cuando llega a la estación espacial, ella no sabe, pero la están esperando. Y en la estación espacial es condicionada y configurada para una misión especial que va a tener que hacer cuando llegue a MEP. El tema es que para partir tiene que hacer 12 acuerdos de ayuda Sí, mutua. Y el tema es que todos cuando lleguen se van a olvidar de todo. exactamente. Y hay Sí, varios personajes también que la acompañan. hay varios personajes, hay varios personajes. Está Asura, que es la amiga, está Aka es la Es perra, la perra, que y tiene tiene un gran protagonista, sí, un gran sí, protagonismo, digamos. protagonismo, Sí, protagonismo. sí, Y tiene la habilidad de pasar por múltiples dimensiones. exactamente. Eh, Después, bueno, está Sem, el guía, Tex, el oráculo, y cada uno de estos es como si tuviese una energía propia, ¿no? Que después, de alguna manera, es una saga. Proyecto 1000 es una saga. 3 libros. Acá tenemos el inicio. Pero bueno, el inicio va desde las Pléyades, ella pasa por Orión, eh, hasta llegar a Mep, que es donde todos olvidan todo. Entonces, cuando lleguen a Mep, después el tema va a ser recordar con quiénes hicieron los acuerdos, cuál es la misión que tienen que hacer, eh, bueno, y cómo moverse, ¿no? ¿Y qué no podrías contar de estas recetas dentro del libro que son interesantes? Porque se cuenta una historia y ahí aparece después cuál es la receta. Claro, sí, son recetas cuánticas, Sí, porque lo que yo digo, somos más seres cuánticos viviendo una experiencia física. ¿Desde qué lugar lo digo? Desde que tenemos nuestra parte emocional, intelectual y espiritual, sabemos que está, pero no es tangible, no es física, o acontece en lo cuántico. Y en la parte física
si vamos a nivel atómico, subatómico, la mayor parte es vacío. Entonces, que tampoco es vacío, digo, hay cosas, nosotros llamamos vacío a donde no vemos nada, ¿no? Y, y entonces somos seres cuánticos mayormente, viviendo una experiencia física y sin saber cómo opera el mundo cuántico, cuáles son las reglas y cómo es el acontecer dentro de ese espacio, ¿no?